Señor, muchas gracias por el tiempo que nos das, gracias porque nosotros podemos darnos cuenta de la importancia de estar unidos este día, Señor, el día del Señor. Pudimos disfrutar juntos en la mañana de la comunión, ahora de la clase, el ensayo de los hermanos del coro. Y nos alegra saber, Señor, que hay una hermandad tal que podamos honrarte con nuestras relaciones, incluso, Señor, con nuestro buen ambiente y saber que nos amamos profundamente y nos gozamos mucho de estar aquí. Permite que esta clase, Señor, sea útil para nuestro conocimiento y para nuestra edificación y que podamos seguir trabajando, construyendo nuestra vida cristiana. Bendice a mis hermanos que están. Bendice también a los que no pudieron estar y da, Señor, a todos nosotros las bendiciones que tienes reservadas para cada uno y para la iglesia en general. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, vamos a ver hoy la primera bienaventuranza, ¿no? Esa es la idea. Muy brevemente vamos a estudiar esa primera bienaventuranza. Había tenido la intención de ver dos bienaventuranzas y avanzar rápido. Pero como vamos a tener estos espacios, ¿no? Prefiero dar la primera bienaventuranza y después ya en enero, sin parar, ¿verdad? Continuar con todo para no perder el hilo conductor, porque luego sí se pierde, ¿no? O sea, después de un tiempo de espacio, como que tenemos que recapitular mucho, entonces prefiero que nos vayamos despacio con tiempo. Gracias a Dios hemos terminado ya tres estudios. Este sería el cuarto en un par de años. Y bueno, espero que podamos ir teniendo el conocimiento de este asunto. Vámonos con la primera bienaventuranza, ¿no? Ustedes saben que la escritura en Mateo 5, que es el texto de referencia que nosotros tenemos, ya lo revisamos la semana antepasada, ¿no? Bueno, cuando tuvimos la última clase, que vimos al Señor Jesucristo que contempló a la multitud de una manera bastante particular, muy detalladamente. Incluso me acuerdo que hablé de las dos palabras en griego de ver, blepo y orao, ¿no? De esta diferencia que hay entre ver. Nosotros diríamos ver y mirar, ¿no? Ver y mirar. Nosotros tenemos más palabras, observar, ver, mirar, otear, cosas así. Pero en griego hay dos palabras nada más para ver, que es blepo y orao. Y esta expresión tiene que ver con un ver contemplativo, como ir al detalle, ¿no? Como decía yo, en un museo ver el detalle, ¿no? De la pintura, los colores, qué sé yo, y de una escultura o de una ruina, digamos, ¿no? Ver los detalles es importante. Así el Señor Jesucristo vio a la multitud, ¿no? Por ahí encontramos también textos que dicen que el Señor veía a la multitud como ovejas que no tenían pastor, porque escudriñaba su corazón tanto, los veía tan necesitados, ¿verdad? De Dios, que los veía con una mirada compasiva, amorosa, ¿no? Y aunque el Señor Jesús iba a salvar solo a sus elegidos, no significaba con esto que al resto de la gente no los veía como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Y no tenemos que acusar a Cristo de discriminar y de decir, pues si nos vio a todos así, pues que hubiera salvado a todos, ¿verdad? Porque Él tenía que cumplir con un pacto hecho desde la eternidad pasada en el cumplimiento de los elegidos solamente para la salvación, ¿no? Los demás estaban condenados a la perdición eterna. Así que entonces Él ve la multitud, ¿verdad? Se va al monte y solamente van los discípulos de Él, ¿no? Los cercanos al Señor suben con Él, son los que van a escuchar y los que van a preservar las enseñanzas de Cristo, ¿no? Vienen a Él sus discípulos. No podemos nosotros pensar que son los 12 nada más, ¿no? Porque tenemos que hacer la distinción entre discípulo y apóstol, ¿no? Y comenté aquella vez, todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles, ¿no? Entonces, es una verdad que tenemos que aquilatar. Pero subieron los discípulos, pudo haber sido no solamente los 12, sino un poquito más. Y yo creo que eran más, eran los seguidores de Cristo, los que habían recibido la salvación. La multitud escuchó y el Señor solamente se fue, y los que tuvieron la iniciativa de seguirlo, los siguieron al Señor al monte, y después les habló el Señor.
Un asunto muy importante que no mencioné la vez pasada, pero que no quiero que pase por alto y que además tenemos que contemplar las palabras precisas que se usan en el Evangelio de Mateo, que deliberadamente, ¿verdad? Y tenemos que considerar que es deliberado. Mateo narra diciendo de Jesús que abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué no dijo nada más, subieron al monte y les enseñaba y ya, ¿no? ¿Por qué tuvo que añadir y abriendo su boca les enseñaba? Ahora, hay dos posibilidades que me parecen muy buenas en ese sentido y que se liga con el Dios de la creación. La expresión hebraica de Génesis 1 donde dice, y Dios dijo, ¿verdad? Esa expresión que es una palabra hebrea, en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y luego trasladado ya a la época del helenismo, del griego koiné, del Nuevo Testamento, es la misma expresión, ¿no? Dice, y dijo Dios, es la misma expresión. También cuando Pablo utiliza la expresión en Gálatas, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ¿no? Y habiendo hablado, es la misma expresión de abriendo su boca, la misma expresión de Dios dijo, ¿no? Ese está en Hebreos, perdón, ¿no? Entonces, bueno, es significativo, es muy significativo porque nos habla de un Dios que se comunica, ¿no? Es un poco como en el Evangelio de Juan, cuando Juan dice, yo soy, ¿no? La resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera. Ese yo soy es una expresión, ¿verdad?, que fue utilizada en el Antiguo Testamento de Dios con Moisés cuando le dijo que vaya a presentarse delante de Faraón y dice el Señor, yo soy te manda, ¿no? Cuando le pregunta, ¿y quién digo? ¿De parte de quién vengo? Yo soy te manda. La utiliza otra vez. ¿Qué hace Jesús con esto? Que lo que hace es equipararse al Padre, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Lo dijo en Juan 14, yo y el Padre uno somos, ¿no? Es decir, se equipara con él. Entonces es muy importante la expresión abriendo su boca, porque Dios está diciendo, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, ¿no? O Dios habiendo hablado. Entonces él abriendo su boca hace esta liga preciosa de Dios hablando. Y esto lo está diciendo Mateo, ¿no? Y es interesante porque no lo dice Jesús, lo dice Mateo, es decir, que los discípulos reconociendo el señorío de Cristo y su deidad, ¿no? Eso es sumamente importante. Dice el comentarista que leo, ¿verdad?, que este versículo 2 es un versículo maravilloso para comprobar la deidad de Cristo, ¿no? La divinidad de Cristo. Y cualquier persona diría, ¿dónde, verdad? No dice nada aquí. Sí, en la expresión abriendo su boca, ¿no? Y no dijo nada más, subió al monte y les dijo, ¿no? Sino que abriendo su boca. Y luego de que abrió su boca, hubo una enseñanza, ¿no? No era un discurso, tiene un sentido pedagógico, ¿no? El sermón, no era solamente una presentación, una conferencia de parte del Señor, porque a veces las conferencias tienen una entrada de salida, un oído de entrada y uno de salida, ¿no? Y los que hemos ido a algunas conferencias, hay conferencias que nos llaman mucho la atención y hay de las que no nos acordamos en absoluto, ¿no? Pero esta enseñanza de Jesús o este sermón tenía este énfasis didáctico, ¿no? Iba a enseñar, lo cual también implica que muy posiblemente hubo muchísimo más de lo que está escrito aquí, ¿no? Dicen todos los autores casi que lo que Mateo escribe en 3 capítulos, ¿no? Si hubiese puesto justo al pie de la letra cada palabra que dijo Jesús, hubiera ocupado un espacio verdaderamente inmenso, ¿no? De una transcripción de lo que el Señor dijo. Entonces tenemos aquí una especie de bosquejo y se puede notar porque de repente hay temas que van cambiando muy abruptamente, ¿no? Parece ser que solamente está bosquejado, ¿no? Va a hablar de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de la comparación de Jesús con la ley, la relación el asunto del adulterio, qué sé yo, parece que está seccionado y pudiera ser ese un poco la temática que siguió Jesús en esto. Pero había una enseñanza, ¿no? Tristemente nosotros nos perdemos de esa enseñanza en su profundidad, pero entramos a lo que se considera lo más importante, ¿no? Lo más importante. Bien,
Después del versículo 2, entonces entramos a las bienaventuranzas. Ya dijimos que la palabra Macarios o bienaventurado tiene que ver con dichoso o feliz. Es una expresión que se utiliza no solamente en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento es como el único lugar en donde aparece exactamente con su forma original, pero también lo vemos nosotros en los Salmos, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni hacía de escarnecedores se ha sentado, etcétera. Salmo 1, encontramos esta palabra de bien, bien aventurado. No tiene que ver con el de buenaventura, sino que tiene que ver con la felicidad y la dicha de las personas a las que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Así que entonces escribe las bienaventuranzas. Ya mencionamos que no nos importa tanto el número de las bienaventuranzas como nos importaba el conteo de los mandamientos de las tablas de la ley, porque ahí sí 10 y no hay manera de que sea diferente, ¿no? No como en el Padre Nuestro, que también algunas veces se reduce y se amplía de acuerdo de quién lo diga, pero aquí las bienaventuranzas no tenemos como mucha idea del número, aunque pueden ser consideradas prácticamente las que están aquí, salvo el gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, que se desprende necesariamente de la última bienaventuranza. Bueno, entonces este Macarios, que es la palabra bienaventurado, entonces da una descripción. Y quiero empezar con esto. Esta expresión de bienaventurado no habla de la capacidad que tienen los ciudadanos del reino, de lo que son capaces, sino habla de las cualidades intrínsecas del regenerado, ¿no? Esas cualidades intrínsecas del regenerado son aquellas cosas que el regenerado tiene y que no las busca para tenerlas, sino porque las tiene, las busca. Voy a explicar un poquito más eso un poquito más adelante. De tal manera entonces que estamos hablando, ¿no? No de algo que tenemos que hacer para entrar al reino, sino algo que tenemos porque estamos dentro del reino. Por eso entonces esta expresión de todas las bienaventuranzas están dirigidas a personas regeneradas, solamente salvos. Una persona no creyente no se va a gozar ni alegrar porque su galardón es grande. No es bienaventurado cuando lo persigan, ¿verdad? Diciendo toda clase de cosas de él, mintiendo, ¿no? No hay mansedumbre, vaya, ¿no? En una persona no nacida de nuevo. Entonces, esto marca la temática de que todo el Sermón del Monte tiene que ver con las personas nacidas de nuevo. Y también se entiende cuando se habla de la ley, Jesús y la ley, del adulterio, de la codicia, de ser sal y luz, etcétera, o de los hábitos espirituales en Mateo 6, verdaderamente se entiende que es solamente para las personas nacidas de nuevo. Y evidentemente nosotros somos esas personas nacidas de nuevo, ¿no? Quiero creer que somos todos los que estamos aquí regenerados por el Espíritu Santo, por parte de Dios por la elección, y entonces a nosotros es dirigido. Así que entonces esto es importante. No son condiciones para entrar al reino, ¿no? Sino son conductas de los ciudadanos del reino, ¿no? Y eso choca un poco con nosotros porque entonces nos hace evaluar nuestra propia cristiandad y nuestra propia vida cristiana y decimos, ¿de veras soy pobre en espíritu? ¿De veras soy manso? ¿Verdad? ¿De veras tengo hambre y sed de justicia? ¿De veras soy misericordioso? Insisto, no hay que ser misericordioso para entrar, no hay que hacer, no tener hambre y sed de justicia para entrar, no ser pobre para entrar, no ser manso para entrar, sino porque estamos ahí, somos eso. Entonces, lo que está haciendo es una descripción de los ciudadanos del reino, ¿no? Hay otros pasajes en Mateo, porque Mateo es el evangelista del reino, hay otros pasajes en Mateo que sí, hablan acerca de cómo entrar al reino, ¿verdad? Cómo ir ahí, ¿no? Cómo ir en ese camino, en algunas parábolas o en algunas enseñanzas del Señor, cómo entramos ahí. Sin embargo, aquí no, es las características, las cualidades de los ciudadanos del reino, ¿no? Así que entonces estamos hablando de nuestras cualidades, de lo que nosotros somos, ¿no? Yo escribí aquí que cualquier persona pudiera tener una conducta externa de aparente cristianismo y garantizar con sus actos que es sal y luz del mundo y no ser regenerada, ¿no? También puse que cualquiera con un interés aparentemente genuino pudiera amar a sus enemigos y responder a la maldición con bendición y no ser regenerado.
Cualquiera con un interés aparentemente genuino pudiera amar a sus enemigos. Ah, ya dije esto, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Cuidarían su personalidad y apariencia cristiana al mostrarse sumamente espirituales, dando limosna, orando y ayunando, y no necesariamente ser regenerados. Así que entonces esto debe de llamar la atención de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo esto como contexto importante, entra, ¿verdad?, el Señor a hablar de las bienaventuranzas. No hace una introducción, no nos hace no nos prepara, ¿verdad? Así como con una frase introductoria muy pegadora, sino que pum, entra directamente con las bienaventuranzas y su primera palabra es esta, bienaventurado. Ahora, estamos hablando de que va a decir que es bienaventurado, quiénes son bienaventurados y por qué son bienaventurados. Eso es la temática en todas las bienaventuranzas. Y empieza diciendo el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También se repite el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aun cuando solamente se menciona 2 veces, tenemos que saber que de ellos es el reino de los cielos. Es nuestro el reino de los cielos, porque gozamos de estas características que no pedimos, pero que tenemos. Ahora, dice el texto que somos bienaventurados los que son pobres en el espíritu. Dice Jerome Nienhuis en el libro del Sermón del Monte que compartimos, creo, no me acuerdo si lo compartimos ese, está el de John Stott que trajo el hermano Miguel, y no sé si compartimos en PDF el de Nienhuis, ¿lo compartimos ese? No, está en Amazon. Ah, es porque está en Amazon, sí. Ah, está en Kindle, entonces por eso no lo compartimos, porque para evitar la piratería. Pero él menciona, ¿verdad? Y dice de manera muy puntual que el texto no dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? La preposición es importante, ¿no? No es lo mismo de que en, ¿no? Es sumamente vital. Porque si estuviéramos hablando de que son bienaventurados los pobres de espíritu, va a depender de nosotros. Pero si decimos los pobres en espíritu, nos es dada esta condición. ¿Sí? Me explico la diferencia de las palabras. Entonces es muy interesante ese asunto, ¿verdad? No lo genero yo. No es una condición para entrar, como dije hace un momento, sino es algo que yo tengo, que fue puesto en mí, que me fue, digamos, esta palabra siempre es muy importante, imputada a mí, ¿no? La pobreza de espíritu. Esa pobreza de espíritu es tan importante, o en espíritu es tan importante, porque tiene que ser contrastada entre nuestro concepto que tenemos de pobreza. Y además, por supuesto que va a atacar el socialismo, ¿no? El evangelismo o la evangelización social, que habla justamente de el pobre subyugado, que hay que rescatarlo, etcétera, que es un evangelio social bastante nocivo, ¿verdad? Pero no habla de esto. Nosotros tenemos entonces el conocimiento de los pobres, y cuando hablamos del pobre, necesariamente viene a nuestra mente aquel que no tiene recursos, ¿no? Si cuando una persona es pobre, se contrasta, o la antítesis de pobre es rico. Así que una persona rica y una persona pobre están en los dos polos completamente opuestos uno del otro. Pero no estamos hablando aquí de una pobreza material, ¿verdad? Porque entonces el que tiene mucho dinero no puede entrar al reino de los cielos. Sería imposible. Y también habría que definir a partir de qué es pobre uno, ¿verdad? Porque el más pobre de aquí de Aguascalientes es rico comparado con la colonia más alejada de Haití, ¿no? Es decir, pobre en relación a quién, pobre en relación a qué. Pero por otro lado, ¿verdad? Nosotros somos más pobres que el más pobre de Suiza, ¿no? Es decir, pobres en función de qué, ¿no? Es como que bastante complejo y relativo ese asunto de la pobreza. Gracias a Dios que no estamos hablando entonces de una condición de pobreza de esta naturaleza. No estamos hablando de una pobreza material, ¿no?
no estamos hablando. Porque además, si así fuera, entonces, ¿cómo le puedo yo hacer para entrar al reino de los cielos? Si de esto depende, ¿no? Entonces voy a deshacerme de todos mis bienes, me voy a ir a la pobreza total, voy a tener una vida pía, totalmente metido, ¿verdad? En esta vida asceta, esta vida de carencias completas para que pueda yo entrar al reino de los cielos. Este pensamiento imperaba en la iglesia hace muchísimos años. Era, tenemos que vivir una vida piadosa, una vida de pobreza total. Y allá por el siglo XIII, Francisco de Asís, ¿verdad? Tenía votos de pobreza, ¿no? Era sumamente importante. Y él generó toda una corriente, ¿no? De la iglesia católica de pobreza. Incluso él dijo una vez, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿no? Es una frase así como muy interesante. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque además obligatoriamente se sometían a cierta pobreza porque entendían o pensaban que la pobreza, a partir de esta bienaventuranza, les llevaba al reino de los cielos o los hacía miembros del reino de los cielos, ¿no? Entonces, personajes como Francisco de Asís y como otros personajes, ¿no? Que en la Iglesia Católica es absurdo, ¿verdad? Porque había personajes como Francisco de Asís, pero también había mucho después, personajes como José María Escrivá de Balaguer y Albás, el padre Chema del Opus Dei, que era todo lo contrario, opulencia total, ¿no? Es decir, no estamos hablando entonces de pobreza material, no necesariamente estamos hablando de pobreza material. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué decimos cuando hablamos de ser pobres en espíritu? Cuando hablamos de ser pobres en espíritu, estamos hablando de tener el pensamiento de una derrota absoluta, completa, delante del Señor. La pregunta interesante es esta, ¿no? Nosotros como creyentes, para ganarnos el favor de Dios, para que tengamos algo de parte de Dios, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué cosa damos nosotros para tener el favor de Dios? Tenemos la vida, tenemos la comida, tenemos la ropa, tenemos todo, tenemos capacidad de inteligencia, tenemos salud, lo que ustedes quieran. ¿Qué hicimos? ¿Qué dimos a cambio nosotros para tener el favor de Dios y ser ciudadanos del reino? ¿Qué hicimos? Nada. ¿Por qué no hicimos nada? Porque no teníamos nada. ¿Por qué no hicimos nada? Porque no teníamos con qué intercambiar, ¿no? Es decir, ¿qué puedo yo darle al Señor? Dice Pablo a los romanos, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿No? ¿Qué podemos entregarle al Señor? Nada, pero no solamente no podemos entregarle nada porque no queremos o porque no nos alcanza, sino porque no tenemos nada. No porque no queremos, sino porque no podemos. Y cuando yo no puedo pagar el favor, entonces nosotros tenemos de parte del Señor gracia y nosotros tenemos miseria, ¿no? Es decir, que la única cosa que nosotros aportamos es nuestra miseria. Y eso no alcanza a comprar nada. Somos absolutamente pobres. Absolutamente pobres. No hicimos nada, no compartimos nada, no participamos en nada con nuestra salvación porque no teníamos absolutamente nada. Solamente reconocernos ciudadanos del reino. Ahora, aquí hay algo muy importante que siempre mencionan varios autores comentaristas de este texto, ¿verdad? Que nosotros no podemos dar nada, no podemos hacer nada, tenemos que declararnos en una especie de bancarrota espiritual, ¿no? Y con esa actitud de bancarrota espiritual presentarnos delante de Dios. Porque el Señor, al contrito y humillado, no desprecia. ¿No es cierto? Es decir, nosotros venimos al Señor con nuestro corazón contrito y humillado y no nos desprecia. Podemos venir a Él todos los que estamos trabajados y cansados y Él nos hace descansar. Sin nada a cambio, porque no hay nada que podamos nosotros dar. Hoy en la mañana, en la oración de intercesión, leí el texto del Salmo 34. Y una de las frases que tiene el Salmo 34 de David,
que David había reconocido su condición de pobreza espiritual y siendo rey de Israel, con muchos recursos, mucho ejército, un palacio, qué sé yo, un hombre sumamente importante, ¿no? Dijo esto: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Pero imagínense cómo lo dijo David, este pobre. Ahora, no era así como que, ay, pobre hombre. No. Pobre no tiene dinero. No. Porque él había entendido su condición absolutamente de falta de capacidad para pagar el favor de Dios. Y le dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová. O sea, cuando dice este pobre se refiere a él. Sí. ¿No? Él se refiere a él. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró, dice el texto bíblico, de todas sus angustias. ¿No? Y eso es sumamente importante. Los comentaristas, hoy en la mañana estaba yo hablando de algunos salmos de interiorización, ¿no? De aquellas expresiones en donde uno se habla a sí mismo. Y entonces dicen, Jelen Einheis, otra vez que no lo tenemos a la mano, Martin Lloyd Jones también, que sí se compartió, ¿verdad? Que justamente la actitud que tenemos nosotros los cristianos de reconocer nuestra incapacidad de relacionarnos con Dios nos pone en la condición de pobreza espiritual. Por eso podemos decir: alma mía, bendice a Jehová, ¿no? Alma mía, en él reposa, ¿verdad? Porque no hay manera posible de que nosotros podamos decir que por nosotros mismos nos hemos valido para tener el favor de Dios. Sin embargo, ¿verdad? Hay personas, hay gente que piensan que finalmente las capacidades, no solamente los recursos, sino las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades de las personas, las estrategias, ¿verdad? Pueden ser agradables a los ojos de Dios si nos gana su favor. No sé, a mí me encantaría, yo soy trato de ser cuidadoso de no caer en el activismo, ¿no? Saben que algunas organizaciones cristianas caen mucho en el activismo, hacen muchísimas cosas, ¿no? Y más en estas fechas, ¿verdad? Yo me acuerdo de una iglesia que fui pastor en el centro del país. Bueno, estamos en el centro del país, aquí un poquito más al sur, ¿no? Sí, esta no. Que en estas fechas hacían algo que le llamaban, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, noches invernales, ¿no? Entonces las noches invernales eran durante casi todo el mes, ¿no? Una vez a la semana, incluso a veces 2 o 3 veces a la semana, en la casa de alguien o en algún lugar había un culto de noches invernales. Entonces se reunía la gente y hacían ahí una ceremonia así medio rara, ¿verdad? Cantaban algún cántico como navideño, compartían ponche y invitaban a los vecinos, que se hacían un montón de cosas. Pero el problema es que cuando dijimos, no vamos a hacer noches invernales, fue un caos. Porque entonces dijeron, ¿cómo no vamos a hacer noches invernales? Porque esa es una actividad, ¿no? Que le deja a las personas en paz o les deja a las personas con una buena sensación de haber hecho, ¿no? De haber elaborado, de haber hecho la actividad para el favor de Dios. Ahora, no lo decían así. Pero era notorio que quitar la actividad era bastante nocivo. Nos olvidábamos un poco de la reflexión y nos concentrábamos en la actividad. Y entonces se convertía en un activismo tal que el activismo daba como resultado, ¿no? El aportar, ¿no? El tener una aportación para ganar el favor de Dios. A veces no es consciente, a veces es inconsciente, a veces es un interés genuino pero equivocado. Está como contradictorio, ¿verdad? Como genuino porque nuestra intención es buena, ¿no? Pero equivocado porque no es agradable delante de Dios. No necesito nada de ti.
salvo lo que me exige a mí, ¿no? Eso que me exige los mandatos, lo que él exige de mí, eso sí que tenemos que hacerlo. Pero más allá, para ganar su favor, no, nos tenemos que declarar pobres espiritualmente. Sí, Ámbar. No sé, tengo alguna vez que, por ejemplo, celebrando días es proclamar el evangelio Sí. que otros crean en él. Y pues, por ejemplo, ayer fui a una conferencia y decían que, por ejemplo, está el lado conservador y está el lado progresista y liberal. Los conservadores tienen una muy buena doctrina y pues todo su culto, ¿no? ¿Y no qué, perdón? Y todo su culto. Lo que les falta es que no comparten, no salen a predicar ese evangelio a otros. Y luego está el lado liberal progresista, que sale y comparte mucho, pero tienen erróneo su doctrina. Entonces, pues a mí no se me da como mala idea esa parte de, pues, invitar a los vecinos es una manera normal de acercarlos un poco y que no se vea como tan pesado. Sí. Y pues que ellos vean, ¿no? Que hay una comunidad. Porque Sí. estando aquí adentro, siento que otros no ven lo que Dios refleja en nosotros. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece, eso tiene que ver más con por qué lo hacemos. Tiene que ver con las motivaciones con las cuales lo hacemos, ¿no? Es decir, que a mí me parece que la parte conservadora que no predique el evangelio está mal. Y la parte, no, yo no le llamaría liberal, ni progresista, pero la parte, digamos, más, ¿qué diré yo? Más arminiana, ¿no? Más que hablan del evangelio, invitan y predican el evangelio y todo este rollo, ¿verdad? Puede ser que lo estén haciendo con la motivación incorrecta. No estoy calificándolos, simplemente estoy diciendo que las motivaciones son distintas, ¿no? Pero me parece que si nosotros hacemos una actividad con la intención de proclamar el evangelio, como el Señor dice que lo proclamemos, hagamos una reunión y traigamos a la gente y compartamos el evangelio. Pero si lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es buscar estrategias para atraer a la gente y a veces hasta con engaño, la traemos a la gente acá para que después podamos nosotros cuantificar cuántas personas llevamos en la iglesia, me parece que ahí hay un error. Miren, alguna vez en una conferencia que yo di, ¿verdad? Ay, perdóname, Dari. Ya, aquí me quedo. Es que pobrecita, ahí está con la cámara. Si hay este pastor que no se queda en paz. Dije, el Señor no pide resultados, sino fidelidad. ¿No? Vean esta frase. Dios no quiere resultados, sino fidelidad. Pero ¿saben qué es lo que muchas veces perseguimos nosotros? Los resultados. Porque estamos en un mundo en donde se nos exigen resultados. En la empresa, ¿no? En la escuela, estamos exigidos en los resultados. Si estuviéramos tan exigidos en los resultados y nuestra meta fuera el resultado, podemos perder la fidelidad en pro del resultado. Si me dicen a mí, ¿verdad? Y pasa mucho con los plantadores de las nuevas iglesias. Te vas a ir a la colonia fulana de tal y para el año que entra, ¿verdad? Necesitamos 50 personas reunidas constantemente. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Resultados. Resultados. ¿Qué pasa si el plantador en un año no tiene 50 personas? Pues lo echan, ¿no? Pues no nos funcionaste porque no llegaste al resultado. Pero ¿qué tal que esa persona que no llegó al resultado fue 100% fiel? Proclamando el evangelio, yendo a las calles, hablando de Cristo, teniendo lo que tiene, cumpliendo su encomienda. ¿Quién evalúa su fidelidad? Nadie. Lo que se evalúa es el resultado. Y en alguna ocasión yo mencionaba que si una agencia misionera hoy día contratara a Jeremías para ser evangelista, no lo contratan. Le hubieran preguntado a Jeremías, ¿cuántos convertidos tienes? Ninguno. ¿No? Y dime tu estrategia de evangelismo. Pues yo les decía y les regañaba y me enseñaban en un hoyo. Y luego en una cueva. Y lloraba y lloraba y lloraba, ¿verdad? Y tanto lloraba, ¿verdad? Que decía que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, ¿no? ¿Cuánto resultado dio Jeremías? Nada. Nada. Bueno, en su vida. Después, en su libro revelado,
verdaderamente es espectacular, ¿no? Pero nada, porque lo que hacía Jeremías era ser fiel, a pesar de que no había resultados. Ahora, lo que dice Ámbar me parece sumamente importante. ¿Debemos de proclamar el evangelio? Sí, pero con la motivación correcta, no buscando resultados, sino fidelidad en la proclamación del evangelio. Yo voy a hablarle a las personas, debemos hablarle a la gente de Cristo resucitado. Tenemos que hablarles de la salvación en Cristo y de la necesidad de la fe y el arrepentimiento. Tenemos incluso que invitarles a reflexionar, no a aceptar a Cristo, sino a reflexionar sobre su propia vida contrastada con las exigencias de Jesús y dejar que Cristo haga la obra. Pero estamos tan inclinados a los resultados que apenas termina el evangelista de predicar el evangelio y con el afán del resultado dice, muy bien, ahora le voy a pedir a todos aquellos que sientan que el Señor los está llamando que levanten la mano. Ahí están los resultados. Pasen al frente y se cuantifican. Y yo me acuerdo que una vez en esa iglesia que les conté, dijeron, pastor, queremos invitar para una campaña evangelística a un evangelista que asistió a esa iglesia y que estaba viviendo en Estados Unidos. Y yo les decía, yo no lo conozco. Y la respuesta fue esta. Este hermano lleva más de 5,000 almas salvadas. En ese momento dije, no viene. ¿Por qué? Porque en realidad quien salva no es él. La responsabilidad de él es proclamar el evangelio. Incluso proclamar el evangelio, ¿verdad? Puede ser que esa persona, que sembremos la semilla, ¿no? Y puede ser que en el futuro, de una semana, de un mes, de un año, de 5, de 20 años, esa persona se acuerde, el Señor haga la obra y esa persona sea regenerada en su corazón y luego asisto a la iglesia y nunca me entero. Y nunca me entero. Historias como estas hay un montón, ¿eh? Por eso yo digo que debemos de ser espectadores de primera fila de su gracia. Y cuando me preguntan, ¿a cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Yo, a ninguna. Ni a mis hijos. Ni a mis hijos. Porque yo no soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, tuve la responsabilidad de hablarles de Dios, sí, claro. Tuve que enfrentarles con su pecado, sí, por supuesto. Pero el que llamó, el que hizo la obra, fue el Señor. Entonces sí, creo que tenemos esto, y nosotros estamos fallando en eso, ¿no? No estamos predicando el evangelio. Tenemos una comunidad muy cómoda, ¿no? De domingos, ¿no? Pero ¿qué tal que pudiéramos salir con la motivación correcta, con una presentación del evangelio correcta, hablarles a otros de Cristo? Incluso en una reunión, ¿no? Saben que a mí no me gusta, digo, ya me desvié demasiado, pero vale la pena esto. No me gusta engañar a la gente. También en una conferencia que di acerca del evangelismo, no sé si relacional o no, pero el evangelismo, a veces engañamos a la gente. ¿Saben cómo lo hacemos? Porque ese evangelismo enseña eso. Vamos a hacer, en los jóvenes, ¿no? Vamos a organizar un torneo de básquetbol. Vamos a invitar a los vecinos de alrededor. Les vamos a decir que los estamos invitando a un torneo de básquetbol. Una vez que los tenemos a todos aquí, una vez que lleguen todos, en la efervescencia del evento, que el hermano de tal predique el evangelio. Ahora, suena lindo, pero estamos trayendo a la gente con mentira. ¿Saben por qué? Porque me avergüenzo del evangelio. Pero si yo no me avergüenzo del evangelio y creo lo que dice Pablo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, yo le voy a decir, quiero invitarte a una actividad en donde quiero que conozcas a Cristo. Quiero que sepas quién es el Señor Jesús. Estoy interesado porque escuches y que tu alma sea salvada. No sé, alguna cosa de estas, pero no traerlo con mentiras. Ahora, lo traemos para escuchar el evangelio y luego nos echamos una cáscara de básquet. Al revés. ¿Sí me explico? Es decir, es la motivación correcta que tenemos que hacer. Entonces, sí, si vamos a hacer una comida en casa y queremos hablarle a los vecinos, ¿verdad? No los traigamos con la mentira de que les vamos a enseñar a cocinar o a hacer frunces y no sé qué de estas cosas, ¿no? Sino que vamos a hablarles de Cristo. Te invito a mi casa porque quiero estudiar la Biblia y que escuches de Cristo.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, hermana Katy. Pastor, pero en Mateo 28 nos Sí. ordena Cristo ir y hacer discípulos, A todas las naciones. predicando la palabra. Así es. De hecho, a mí me invitaron a un estudio bíblico en casa. Sí, Y fue ahí donde claro. Pero era un estudio bíblico Así. y no fue con engaños. Ahora, Eso es padre. no solamente nos juntamos en una casa, sino podemos hacerlo con nuestros vecinos. Seguro. con nuestros familiares, Seguro. En cualquier momento, pero nuestra finalidad es que predicar el evangelio, Que conozcan de el Cristo. poder del Espíritu Santo, Así es. dejando los resultados. Sí, claro, claro. Exactamente. Pero que sepan a qué los estamos invitando. No con engaños. Así como, quiero invitarte a mi casa para ver una peli, ¿no? Muy, muy piadoso, ¿verdad? Y ya en la peli le pongo la cruz y el puñal. Y luego le hablo de Cristo. Es decir, mentí. Porque la intención era hablarle de Cristo. Vamos a decirles eso. Yo creo en el poder de la palabra, la suficiencia de la Escritura. Quiero invitarte porque quiero que conozcas al Dios que yo adoro, al Cristo que me salvó, el evangelio de la salvación. Miren, si acepta venir, hay una mitad del camino recorrido ya. Ya hay una mitad del camino recorrido. Claro, puede que el Señor no haga la obra con él, ¿verdad? Pero nosotros no le vamos a decir, ándale, acepta, porque si no aceptas, mañana sales de mi casa y te atropella un coche y tú te mueres, te vas al infierno. No, ahí está el evangelio, punto, se acabó la historia, vámonos. Yo me acuerdo en un estudio bíblico, ahorita hermana Selene, que dábamos en casa, yo nunca insistí en que creyeran ni nada, de repente alguien me dijo, bueno, ¿nosotros qué somos? ¿Te acuerdas? ¿Y nosotros qué somos? Somos cristianos, porque estamos estudiando la Biblia, entonces de repente su identidad chocó y decíamos nosotros somos espectadores de primera fila de la gracia, y ahí no me llevo la gloria yo, se la lleva el Señor, que salvó a la persona. Eso es precioso, ¿eh? Hermana Selene. Por ejemplo, que en muchas ocasiones el evangelismo erróneamente lo llevan adecuándose a este mundo, ¿verdad? Sí. Y ahí es en donde viene esa desviación, porque eso debe de ser el evangelio bien presentado. Solo la palabra, la predicación pura de la palabra pura, solo eso. La iglesia crece por la predicación de la palabra. Las estrategias humanas, bueno, si están bien hechas y teniendo enfrente la palabra del Señor y el reino del Señor, pueden funcionar, pero cuando no, el Señor le dijo a la iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta, ¿no? Pasó lo mismo ahora que hablando, perdón, alguien más igual levantó la mano, no. Hablando de los bienaventurados, los pobres en espíritu, ¿ustedes se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿No se acuerdan? Bueno, es un mensaje. La primera y la segunda ya le vamos a usar. La iglesia de la Odisea es un mensaje de Jesús que escribe Juan a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, ¿no? Pero el mensaje de la Odisea, miren nada más qué cosa dice. Va a tener sentido ahora esto que estamos diciendo. Pero en Apocalipsis 3, ¿dónde está Apocalipsis? Ya. Dice la Odisea. Y es el 3 a partir del versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Además, su identificación es verdaderamente asombrosa. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Yo cuando prediqué el Apocalipsis, esta parte, yo decía a la iglesia, no hay algo más intimidante, más preocupante de escuchar a Jesús diciendo, yo conozco tus obras. Es para desmayarse. Para decir, he sido descubierto, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice él, te vomitaré de mi boca. Pero eso no es lo que quiero mencionar, sino lo que sigue.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Pum! ¿No? Pero yo tengo todo. La Odisea era una iglesia que tenía todo. Soy rica, hago lo que hago. Tengo un montón de actividades. Le pasaba también a la iglesia de Pérgamo. Hago un montón de cosas. Yo guardo, ¿verdad? Los papiros y los escritos antiguos, ¿no? Allá en Pérgamo, ¿no? De ahí los pergaminos. Pero tengo una gran capacidad, ¿no? Pero jugaban entre Dios y el diablo, ¿no? Pues no era ni frío y no era ni caliente. Entonces al Señor les daba asco, ¿no? Los vomitaré en mi boca. Pero decían en el testimonio de Jesús que dice a esta iglesia que ellos decían, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una cosa con la que quiero casi terminar es esta, ¿verdad? La iglesia, Emmanuel, debemos de considerarla extremadamente pobre. No podemos decir que no tenemos ninguna necesidad. Absolutamente tenemos toda la necesidad de Cristo. Toda. Tenemos que declarar una pobreza espiritual como iglesia y decir, no somos nosotros capaces de ganarnos el favor de Dios. Tenemos lo que Dios nos da solo por su misericordia. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Y no tenemos merecimiento de nada. Porque si creemos que no tenemos necesidad de nada, nos diría lo que le dijo a la iglesia de la Odisea, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero no tenemos necesidad de nada. Bueno, pues son bienaventurados los que han declarado su bancarrota espiritual delante de Dios. Son los que estamos en el reino de los cielos, como dice Mateo 5, ¿no? Hemos declarado la bancarrota espiritual. Y como soy pobre y no puedo pagar nada, dependo absolutamente, totalmente, de la misericordia, de la gracia y del favor de Dios. Y luego dice el Señor, y por eso son bienaventurados. Por eso el sermón es contracultura, ¿eh? Porque la cultura de nuestros tiempos diría, te falta todo, no tienes nada, no tienes que comprar, no tienes, ¿no? No, eres un miserable. No, soy bienaventurado. Y es mío el reino de los cielos, ¿verdad? Y ahí estoy en el ambiente del reino. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Era solamente una pequeña introducción para continuar. Entonces les recuerdo,